en la sombra también. Vamos a conocer más sobre este testimonio con Rodrigo Cruz, periodista de la Unidad de Investigación del Comercio. Rodrigo, bienvenido a RPP y a Las Cosas Como Son. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por la invitación. Hablamos de 4 millones de soles. ¿De qué manera? Y $20.000. Y $20.000 más, sí. Correcto. ¿De qué manera este monto habría llegado a las manos del presidente Pedro Castillo? ¿Qué ha dicho la empresaria involucrada? Bueno, el testimonio de Sara Goray es básicamente que en octubre del año pasado, Salatiel Marrufo, con quien ya venía teniendo reuniones semanas pasadas, semanas anteriores, le dijo que necesitaba 4 millones de soles, ¿no? En una cuarta reunión, si no me equivoco, él le hace este pedido a ella y como motivo de este monto es porque el presidente Castillo necesitaba armar una bolsa para él y para sus hermanos. Es lo que ella dice que le dijo Salatiel Marrufo. Ella ya tenía tratos con Salatiel Marrufo desde hace buen tiempo. Desde agosto, si no me equivoco. Desde mediados de agosto dice que ahí lo conoce en una reunión, se lo presentan y empiezan a hablar, dice, de proyectos de vivienda social y es ahí donde entablan pues una cercanía, ¿no? Para que nuestros amigos televidentes lo puedan entender, esta empresaria es accionista de Marca Group, una empresa que al menos, según ella cuenta, se dirigía a construir viviendas sociales. Sí, es una empresa pues inmobiliaria, era gerenta, dice que renunció a raíz de este escándalo, decidió dar un paso al costado de la empresa. Correcto. Pero claro, esta empresa Marca Group se dedica precisamente, pues más allá del rubro de la construcción, también estaba interesada en generar créditos a través del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Para darle préstamos a personas que quieren acceder a este beneficio, ¿no? Aquí comienza entonces su vinculación con este grupo de asesores. Hay que recordar que está la figura también de Heiner Alvarado, ex ministro de Vivienda y según la hipótesis de la Fiscalía, lugarteniente, ¿no?, de esta presunta organización criminal. Es importante esta precisión porque no estamos hablando de cualquier personaje, ¿no? Salatiel Marrufo era parte de ese círculo íntimo que tenía Castillo, los llamados pues chiclayanos, ¿no? Era una persona que, según pues los diversos testimonios ya de colaboradores eficaces, era alguien de la plena confianza de Pedro Castillo. De hecho, una de las cosas que dice Sara Goray es que él le decía que hablaba directamente con el presidente, ¿no? Son 4 millones de soles para la bolsa, pero dice que también eran $20.000 porque de esa plata le iban a comprar un vehículo nuevo a uno de sus sobrinos de Castillo, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, el entonces ministro Heiner Alvarado había sido puesto por este grupo de chiclayanos y una de las razones por las que Salatiel Marrufo era el jefe de gabinete de asesores de Heiner Alvarado era porque gozaba de la confianza y era parte de ese cogollo, ¿no? Claro. Claro, este grupo, según la hipótesis de la Fiscalía, también se encargaba de presionar, ¿no?, a funcionarios de las distintas áreas del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no?, para que obviamente puedan darle luz a ciertos proyectos con el fin de, bueno, de que cada uno coja su alita, pues, como se dice popularmente, en términos coloquiales. Bueno, así decía, creo, Walter Ayala, ¿no? De paso. Sí, dijo, Bruno Pacheco contó que Walter Ayala decía que también quería su alita. Exactamente. ¿No? Su porción, su parte. Pero acá hay un tema, pues, que para que el público entienda, ¿no?, cómo la historia se empieza a enredar, ¿no?, o a aclarar en términos de caso de corrupción, mejor dicho. Ellos, Salatiel Marrufo y Sara Goray, empiezan a entablar comunicación a mediados de agosto y en octubre es donde le dice pues, que necesitaba 4 millones de soles a pedido de Castillo para armar esta bolsa, ¿no? Ella accede a este beneficio, aquí hablamos pues ya de un soborno, pues, ¿no? Porque le accede a pagar por lo bajo a Salatiel Marrufo, pero ella dice que le paga por partes, ¿no? 200.000 soles en una primera tanda a los pocos días de esta conversación y luego se hacen los pagos de las partes que faltaban, ¿no? ¿Qué sucede? Sara Goray cuenta de que ella, pues, en paralelo a estas comunicaciones que tenía por temas de vivienda social, ella también tenía unos trámites paralelos en el sector vivienda, ¿no? Uno de ellos era para acceder a este préstamo del Fondo de Mi Vivienda y otro era para un tema de... había un terreno en Chilca donde había una superposición de un terreno que estaba a nombre del Estado y que ella necesitaba que esto se pase totalmente al nombre de ella para que lo pueda vender a otra empresa. En pocas palabras, que se pueda limpiar todo este proceso, sanear, para que ella, ¿no?, lo pueda vender. Exactamente. Claro. Ella cuenta de que en la medida de que ella se demoraba en pagar, sus trámites que estaban ahí pendientes se ponían más lentos, ¿no? Y bueno, ese por un lado.
Otro tema interesante y muy importante que ha contado Sara Goray es que de esos 4 millones de soles, 1 millón al menos, que fue entregado según ella en diciembre, fue para congresistas de la República, en un contexto en que se estaba debatiendo la primera moción de vacancia contra Castillo. Hay que entender aquí la gravedad del asunto, porque ella cuenta que Salatiel Marrufo de un momento a otro la llama a inicios de diciembre desesperadamente, ella dice, porque Salatiel necesitaba en ese momento con urgencia, le había dicho, comprar el voto de congresistas, ¿no? Y bueno, ahí le cuentan que está 1 millón de soles, ella le dice que le iba a pagar, 2 o 3 días después dice que va al banco, retira el dinero y se le entrega a través de un intermediario, ¿no? Las entregas eran en efectivo, según cuenta, y el dinero era entregado a través de un intermediario o a veces directamente a través de Salatiel Marrufo. Ahora, Rodrigo, para poner las cosas en claro, entonces, Salatiel Marrufo, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, persona muy cercana al presidente Pedro Castillo, le dice a la empresaria que necesitaba con urgencia un monto muy importante para, literalmente, comprar los votos de congresistas. Exactamente. No le dice a quiénes, ella no dice a quiénes. Porque justo se había presentado una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. La vacancia de Ese era el diciembre. escenario. Exactamente, la vacancia de diciembre creo que fue presentada por Patricia Chirino, si no me equivoco, y ellos estaban en la desesperación de asegurar votos para que no prosperara esa moción. Esa denuncia es gravísima realmente de Rodrigo, ¿eh? Exactamente. Y se tendría que investigar, claro, y conocer qué congresistas, si esto es verdad, recibieron ese monto. Bueno, en el ámbito judicial tengo entendido que la Fiscalía ya investiga. De hecho, antes de que se conociera, que se hiciera público el testimonio de Sara Goray, ella ya venía colaborando con el Ministerio Público. Ella, en realidad, ya solicitó a mediados de noviembre, hace 3 semanas, si no me equivoco, ya acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Estamos hablando ya, pues, que es un testimonio más, así como el de Karelín López, como el de Samir Villaverde, Bruno Pacheco, Beder Camacho, Hugo Espino, el de la Clínica La Luz. Claro. Y aquí hay que aclarar un punto, Rodrigo, Fermín porque Silva. muchas personas dicen, se trata, bueno, apenas de dichos, ¿no? De versiones, y no es así. Para que una persona llegue a ser colaborador o colaborador eficaz, tiene que presentar una versión con cierto sustento que le permita acceder también a determinados beneficios. No se trata de decir que los chanchos vuelan y ya. Se tiene por lo menos que presentar algún tipo de sustento. Es importante esa precisión que haces, porque efectivamente un colaborador eficaz no va a alcanzar ese beneficio. Recordemos que ellos lo que quieren es alcanzar ese beneficio legal, eventualmente para evadir la cárcel, y para eso tienen que acreditar su versión, ¿no? O sea, no estamos hablando simplemente de llegar y contar lo que a uno le parece. Un colaborador eficaz está en la obligación de demostrar que lo que dice es veraz. Por otro lado, Sara Goday, pues, dice este testimonio y además hablamos de personajes directamente incriminados, sobre todo Salatiel Marrufo, ¿no? Salatiel Marrufo ahorita está en prisión preventiva. Es importante, Rodrigo, saber... Sí, explícale, Rodrigo, al público de RPP, ¿cuál era la importancia de este nombre? Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, muy cercano a Heiner Alvarado, pero también muy cercano al mismo presidente Castillo. ¿Qué conocemos de él? Bueno, Salatiel Marrufo fue nombrado el jefe de asesores del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Fue una persona muy activa, es un abogado chiclayano que fue muy activo en la campaña y que ni bien entró Pedro Castillo a la presidencia, él fue nombrado jefe de gabinete de asesores. A ver, desde ahí ya estamos hablando de que es un personaje de ese núcleo duro que rodeaba a Castillo, ¿no? Hablamos del exalcalde o el alcalde de Anguía, hablamos de los demás chiclayanos que están ahora detenidos. No nos olvidemos de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Claro, el alcalde de Anguía. Dueño de la casa del pasaje Zarratea, prófugo desde hace ya 55 días. Y recordemos, claro, también, bueno, él es del círculo de los chotanos, ¿no? Claro, claro. Recordemos de que él, de hecho, está detenido, y uno de los grandes casos de corrupción que hay contra este gobierno es precisamente lo que se hacía en el sector vivienda, ¿no? Cómo se había aprobado este famoso decreto de urgencia 102, si no me equivoco, en el cual pues se aprobaron distintos proyectos, uno de ellos esta obra en Anguía, en la cual fue beneficiado la familia de los Hugo Espino Lucana. Exacto. Es importante verlo en retrospectiva los casos para entender cómo se había establecido todo un aparato para precisamente pues sacarle provecho
sin pudor alguno de los recursos del Estado, ¿no? Y ese es otro punto importante, Rodrigo, porque no se trata de nombres que cada uno va por separado. Que alguien dice, no, tal persona o tal persona, no. Es un grupo de funcionarios, de personas que en determinado momento tomó el poder, si se quiere, ¿no? Y comenzaban a hacer literalmente lo que se les daba la gana. Eso es importante y esta es una manera en cómo el equipo especial de la Fiscalía, dirigido por la fiscal Barreto, está analizando esta investigación. Estamos hablando de toda una operación, de todo un sistema montado, precisamente bien organizado y estructurado, para, pues, desfalcar al Estado, ¿no? Para, por ejemplo, pues, no es casual que Salatiel Marrufo esté como jefe de gabinete de asesores. Era una persona que tenía, misma Sara Goray decía que él veía a Salatiel como el verdadero ministro de Vivienda, ¿no? Él era el que tomaba las decisiones, el que supuestamente hablaba directamente con Castillo, el que armaba sus bolsas para, pues, con dinero ilícito. Era también, bueno, el mismo alcalde de Anguía, ¿no? Que era parte, pues, ni siquiera era un ministro, era parte de este buró político que incluso tenía mayor influencia en el presidente, ¿no? Exacto, exacto. Como bien lo han dicho muchos ministros también, Rodrigo y amigos de RPP, los Hablamos ministros, de un poder paralelo. claro, no tenían llegada al mandatario, ¿no? Decían, yo no puedo conversar con Castillo, pero su gabinete en la sombra sí, ¿no? Por irregular o por más irregular que esto parezca, al parecer las cosas eran así. Y a medida que avanzan las investigaciones vamos teniendo más claro el panorama, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, que el tema de Salatiel Marrufo iba más allá de estas reuniones que tenían, pues, para el tema del decreto de urgencia 102 con las distintas obras que se aprovecharon, sino también era una persona que, como dice la empresaria Sara Goray, buscaba dinero por lo bajo para armar una bolsa y, entre otras cosas, comprar el voto de congresista. Ya vamos entendiendo muchas cosas a medida que avancen las investigaciones. Por eso es importante, pues, que aparezcan más testimonios de este tipo, ¿no? Y sobre todo que esos testimonios sean, pues, acreditados. Exactamente, eso es muy importante. La Comisión de Fiscalización del Congreso lo ha anunciado precisamente. Héctor Ventura va a citar a Sada Goray, la empresaria de Marca Group. ¿Hasta dónde pueden llegar esas investigaciones? Claro, las del Congreso tienen obviamente un tinte político, no se puede negar, pero hablamos de una investigación que sí es mucho más técnica, que es la que está realizando el Ministerio Público. Esas investigaciones en paralelo, ¿hacia dónde nos pueden llevar, Rodrigo? Bueno, esperemos que ese tipo de investigaciones o actuaciones del Congreso no terminen entorpeciendo lo que ya está haciendo el Ministerio Público, ¿no? Porque ya hemos visto, pues, ya no solamente en este gobierno, sino en quinquenios anteriores, cómo el Congreso intenta de una manera, pues, robar protagonismo ya, algo que le compete más a la Fiscalía y que tiene más herramientas y mejores para llegar a la verdad, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente ha sido citada Sara Goray a la comisión. Ella actualmente no se encuentra en el país. Me imagino que si es que ella llega a participar, lo hará de manera virtual, ¿no? Ella dice que por razones de seguridad no está en el país y que a través de su abogado es donde viene colaborando ya desde hace semanas con el equipo especial de la Fiscalía. Ojalá que el Congreso apoye y no, pues, se convierta más de un circo político, ¿no? Todo esto, ¿no? Ahora, la gran pregunta que seguramente se hacen muchos peruanos también, Rodrigo, el pago de estos 4 millones de los que habla Sada Goray de Marca Group, ¿estamos hablando aquí de un chantaje o del pago de una coima? ¿Ella es víctima o parte también de esta presunta organización criminal, ¿no? Porque sería importante saber cuál es la responsabilidad de ella más allá de la validez de su testimonio. Bueno, hay que partir de algo. Si ella se está cogiendo la colaboración eficaz es porque ha cometido un delito, ¿no? O sea, nadie que es colaborador eficaz lo hace porque es una persona que no ha cometido ningún ilícito. Hay una admisión de Claro, delito hay que partir de eso, ¿no? Porque si hay una decisión de colaborar con las autoridades a través de este mecanismo que es la colaboración eficaz, es porque precisamente hay una admisión de culpabilidad en un hecho irregular, ilícito, como prefiera llamarse, ¿no? Ahora, en ese contexto es que ella está participando en la investigación, así como también ha participado Hugo Espino Lucana, que él se acogió a la confesión sincera, también está participando Karen López, también está participando Bruno Pacheco, Bede Camacho, ¿no? Son personas que en un momento determinado vieron aquí una oportunidad en lo que estaba ocurriendo, pero bueno, después decidieron, mira, ¿saben qué? Lo que está pasando, necesito hablar para de alguna manera no perjudicar mi situación legal, ¿no? Y es lo que está pasando. Ella, en realidad, tiene más razones para decir la verdad que la otra orilla, que es el gobierno, ¿no? O sea, es decir, venimos escuchando ya meses que no hay ninguna prueba, que solo son dichos,
Pero en realidad lo que estamos viendo es que se están acumulando una serie de evidencias gravísimas, que está quedando chico más bien la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su momento, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Lo lamentable es que desde el Congreso no estamos viendo una respuesta seria como esperamos. Ese es un buen punto, Rodrigo. ¿El Congreso está realmente reaccionando a la altura de estas denuncias o lamentablemente lo está llevando todo por un tema, bueno, pero tan político que termina por perder credibilidad? Que es otra posibilidad, otro escenario, ¿no?, al que se acude muchas veces. Bueno, es verdad, lamentablemente, pues, así como está establecido el sistema necesariamente tiene que pasar por el Congreso, ¿no? El problema está en que precisamente el Congreso no está a la altura de lo que esperamos, ¿no? Está, pues, son otros los... No quiero generalizar, pero sí hay algunos congresistas que ponen el beneficio propio antes que el de todos, ¿no? No esperemos, pues, que desde la Fiscalía o del Poder Judicial se llegue a la solución de la crisis política. Esta crisis política tiene que resolverse en un foro político que lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. Vemos, pues, lo que está pasando ahora, este enfrentamiento que hay entre Ejecutivo y Legislativo. Lo que sí sería grave es que esto, pues, genere algún tipo de bloqueo a las investigaciones que el ámbito judicial, en este caso la Fiscalía, está realizando. A mí me parece que por ahí es donde vamos a saber más lo que está sucediendo, ¿no? Sí, definitivamente, porque como bien lo has mencionado, Rodrigo, estamos conociendo poco a poco nombres que, como un engranaje, como un rompecabezas, ¿no? Si uno va uniendo las piezas, va verificando que efectivamente, ¿no?, estamos hablando de una presunta todavía organización, y eso es lo que está investigando precisamente. Una organización que, por cierto, vemos sus integrantes, fueron colocados por Pedro Castillo en sus cargos. No es pues, que han aparecido de una maceta, ¿no? Salatiel Marrufo no es que llegó de la nada, de un adorno del árbol de Navidad. Él llegó ahí porque fue nombrado con anuencia del presidente. Exactamente. Y eso es importante tenerlo claro, porque lo que se está denunciando es la estructura de una organización criminal, ¿no? Más allá de sus integrantes, quiénes son, estamos hablando de que hay un comportamiento, pues, sistemático. Un comportamiento en el cual la finalidad era enriquecerse de manera ilícita, ¿no? Bueno, siempre de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, ¿no? Claro, exactamente. Y ahora, ¿cuál podría ser no solo la participación, sino la responsabilidad directa del presidente Pedro Castillo? Tú lo has mencionado. Todo indica que estos personajes no fueron nombrados al azar, que no cayeron del cielo, no. Alguien los nombró. Y en este caso todo indica que fue el presidente Castillo, ¿no? Entonces él tendría también muchísima responsabilidad. Exactamente, porque él los nombra y esto sucede en sus narices. Por un lado, que es una ineptitud, que están robando en su cara, o por otro lado, él es cómplice de todo esto. Esos son los dos escenarios. No podemos todavía, digamos, aferrarnos a uno, en el sentido de que... Pero hay más evidencia de lo segundo, pues lo otro ya sería demasiado ingenuo creerlo, ¿no? Claro, claro, porque son dos cosas. O el presidente no se dio cuenta que estaban robando, literalmente en su cara, ¿no?, o él mismo lo sabía, tal como lo señala el Ministerio Público. Y es por eso que te reitero de que no solamente es Ada Goray la que está hablando, o sea, venimos desde Karelyn López, Amir Villaverde, Bruno Pacheco, Ver Camacho, estos dos últimos de extrema confianza de Castillo cuando empezó su gobierno. Hace poco nomás Ver Camacho estaba ahí trabajando en Palacio de Gobierno. Así es. Y bueno, y no sabemos si hay más, ¿eh? Recuerden que hay personas que están en prisión preventiva y vaya a saber si ya también están colaborando, ¿no? Y otros prófugos también, Rodrigo, no nos olvidemos, ¿no?, que tendrían muchísimo que decir. El señor Juan Silva, por ejemplo, ¿no?, prófugo desde hace 252 días. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a la par de los casos de investigación de presunta corrupción que hay aquí, hay una investigación también igual de importante que es, pues, el encubrimiento, la obstrucción a la justicia. Si Juan Silva hoy sigue prófugo, si Alejandro Sánchez está prófugo, no es porque ellos son, pues, no sé, Mandrake, Houdini, porque evidentemente los han ayudado a escapar. O sea, es porque no se hizo un trabajo diligente. Lamentablemente hay personas dentro de la policía, no quiero generalizar, sé que hay buenos efectivos que están investigando precisamente los actos de corrupción, pero lamentablemente ha habido gente en la policía que se han prestado también para esto. Y es por eso que una investigación que es sumamente importante y que trato siempre de reiterar es el cobro ilegal que ha habido en los ascensos de generales de 2021. ¿Por qué te digo esto? Porque en la actualidad tenemos a generales en actividad que han pagado para llegar a ese puesto y o sea, que le deben su cargo a Castillo. Y con el poder que tienen, se puede transformar esto en impunidad
No solo eso, también vemos el sector de inteligencia. Hace unos días nomás fue detenido, bueno, y ahora lamentablemente lo han excarcelado, pero fue detenido el jefe de la DINI, con unas denuncias gravísimas. El señor Fernández de la Torre. Que sacaban dinero presuntamente de la DINI para pagarle a Bruno Pacheco para que se quede callado, ¿no? Y no lo dice cualquiera. El mismo Bruno Pacheco lo ha dicho y su hermana lo ha confirmado, que recibía sobres de 8.000 soles a través de Shimabukuro, si no me equivoco, dinero que presuntamente venía de la DINI. O sea, estamos hablando pues de que se ha utilizado, por un lado, el Estado para sacar dinero indebido, pero por otro también se ha utilizado el aparato estatal para protegerse, para generar impunidad. Y eso pues es el peor de los mundos, ¿no? Sí, definitivamente. E incidir para finalizar, Rodrigo, en que cuando hablamos de testimonios y de colaboradores eficaces, no estamos refiriéndonos solo a dichos. Estamos hablando de versiones que, reitero, tienen un sustento, ¿no? Y que tendrá que ser obviamente comprobado por el Ministerio Público. No es como quiere minimizar gran parte del equipo cercano a Pedro Castillo. Lo ha dicho muchas veces el mismo Son solo Aníbal dichos, Torres. efectivamente. Son sí. solo dichos. Es importante que el público sepa pues, que cuando alguien se acoge a la colaboración eficaz, no solamente está en la obligación de decir la verdad, sino de mostrar lo que dice. Y eso, tengo entendido, que ya están entregando información al Ministerio Público. La misma Sara Godoy ha dicho que ya ha puesto a disposición del Ministerio Público todo lo que es transferencias, movimientos bancarios, ese tipo de cambio, que sacó la plata de sus fondos para pagarle a Salatiel Marrufo, ese famosos 4.020.000 dólares para presuntamente comprarle un auto a uno de los sobrinos de Pedro Castillo. ¿Y quiénes serán los congresistas que recibieron este dinero, no? Bueno, esperamos conocerlo en algún momento. Lo importante es que en algún momento, tarde o temprano, lo vamos a saber. Así es. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en Las Cosas Como Son. Gracias. Gracias.